buscarte, te llamé en la madrugada. Dicen que los niños y el borracho dice la verdad, pues Cristian Nodal nos lo va a revelar, entonces vamos a verlo hoy. El chisme está buenísimo, te sugiero que te suscribas al canal y no te pierdas el vídeo de hoy que te dejará con la boca abierta. El día comenzaba a desvanecerse mientras Cristian se sentaba una vez más en su estudio, con las manos sobre las cuerdas de su guitarra, pero sin producir sonido alguno. El aire parecía estar denso, como si el mismo universo estuviera esperando que él tomara alguna decisión. Las luces suaves del atardecer se filtraban por las ventanas, creando sombras que danzaban sobre las paredes, como una especie de testigo mudo de los pensamientos que lo atormentaban. La habitación, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía opresiva, como si las paredes mismas le estuvieran susurrando recuerdos. Todo lo que veía, todo lo que sentía, lo conectaba con Julieta. La última canción que había compuesto parecía sacada directamente de su alma. Pero le costaba asimilar que su música, por mucho que hablara de ella, nunca podría captar la complejidad de lo que había vivido con ella. La relación con Julieta había sido un viaje fascinante, lleno de altibajos, de momentos de inmensa felicidad y de profunda tristeza. Pero había algo en ella, algo que siempre lo había dejado atrapado. Como si su presencia fuera una mezcla de magia y tormenta. Julieta no era solo una mujer común, era un enigma, un torbellino de emociones y pasiones que lo arrastraba, y aunque él sabía que amarla era una aventura que podía conducir a la destrucción, no pudo evitar entregarse a ella por completo. Ella era su musa, su amor, su más profundo deseo, pero también su mayor desafío. De alguna manera, él siempre había sentido que había algo inalcanzable en ella, algo que jamás podría comprender del todo. El recuerdo de cómo se conocieron seguía intacto en su mente, como si hubiera sido ayer. Esa primera vez que se cruzaron en un concierto, sus miradas conectando a través de la multitud, fue algo tan intenso que, por un instante, Cristian creyó que todo lo demás desaparecía. La canción que él estaba interpretando en ese momento era especial, y ella estaba allí, observando con una intensidad que parecía darle una nueva dimensión a cada nota. Cuando terminó la canción, Cristian la vio allí, entre la multitud, y no pudo resistir la tentación de acercarse. Aquello había sido el inicio de una historia que los unió de una manera tan compleja que, y con el tiempo, la pregunta no era si era posible seguir adelante, sino si sería posible separarse. El tiempo juntos había sido una mezcla de felicidad pura y un dolor inexplicable, como si fueran dos seres destinados a estar juntos, pero que, en algún momento, el peso de su conexión los habría hecho colapsar. Cristian nunca había creído que el amor pudiera ser tan absorbente, tan destructivo. Pero con Julieta lo había sido. Ambos eran almas creativas, intensas, y eso significaba que había días llenos de pasión y alegría. Pero también había momentos oscuros en los que las expectativas se apoderaban de ellos, y las palabras se perdían en el aire sin encontrar un punto de encuentro. No había nada fácil en su relación, nada predecible. La fama, los compromisos profesionales y el peso de la vida pública habían influido en su relación de maneras que nunca pudieron anticipar. Pidiéndote explicaciones del por qué hoy a ti soy nada. Proba. Mientras tocaba las cuerdas de su guitarra, Cristian se sintió, por un momento, completamente desconectado de la realidad. Su mente se desplazó hacia los recuerdos, a esa etapa en la que, a pesar de las dificultades, todo parecía ser perfecto. Recordaba los pequeños detalles de los primeros días, las caminatas al amanecer por la playa, los días tranquilos en los que todo lo que necesitaban era estar el uno junto al otro, sin ninguna preocupación más que la de compartir un momento juntos. Eran días sencillos, pero perfectos en su espontaneidad. Y luego vinieron los viajes, las giras, el trabajo que parecía no terminar nunca. La distancia empezó a separarlos, no solo físicamente, sino emocionalmente. De alguna manera, el amor que compartían se fue convirtiendo en algo más distante, en algo que se desvanecía con el paso de los días, mientras el mundo los observaba, juzgaba y esperaba algo de ellos.
El teléfono de Christian vibró en la mesa, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación. Al principio no prestó atención, pero al ver el nombre de Julieta en la pantalla, sintió que su corazón se aceleraba. Era un mensaje, y aunque sabía que no podía evitarlo, temía lo que podría encontrar en esas palabras. El mensaje de Julieta llegó como una ráfaga de aire fresco, pero al mismo tiempo le produjo una sensación de temor y ansiedad. Había esperado este momento, deseaba que Julieta se abriera, pero ahora que lo tenía frente a él, no sabía cómo reaccionar. De alguna manera, las palabras en la pantalla no eran lo que él esperaba. No era una reconciliación ni una declaración de amor. No era una promesa de lo que podría ser, pero sí era una invitación a un diálogo que podía cambiarlo todo. El mensaje de Julieta hablaba de sus sentimientos, de lo que había sentido durante la ruptura, de las cicatrices que había dejado esa separación. Había mucho dolor en sus palabras, pero también había una chispa de esperanza, un reconocimiento de que, tal vez, aún había algo que valía la pena explorar. No era el final que Christian había imaginado, pero sí un comienzo, una puerta entreabierta hacia un futuro incierto. A lo largo de los días siguientes, Christian pasó por una montaña rusa emocional. Sus pensamientos sobre Julieta lo arrastraban de un lado a otro, entre la frustración de no poder tener una respuesta clara y la esperanza de que tal vez, en algún lugar, aún quedaba espacio para el amor que habían compartido. Aunque las canciones seguían siendo su forma de comunicarse, algo dentro de él le decía que las palabras que ambos necesitaban ahora no podían expresarse solo a través de la música. La conversación que estaba a punto de tener con Julieta sería crucial, y Christian sabía que debía estar preparado para enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Julieta, por su parte, también vivía una tormenta interna. La separación había sido un golpe duro para ella. Pero el amor que había sentido por Christian nunca desapareció por completo. Durante meses, se había refugiado en su trabajo, en sus proyectos, pero la música de Christian la perseguía. La inquietaba. En el fondo, sabía que él la había amado de una manera profunda. Pero también entendía que las circunstancias los habían llevado a donde estaban. La idea de que podría haber una segunda oportunidad la llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si volvían a estar juntos y las mismas razones que los separaron en el pasado volvían a aparecer? ¿Qué pasaría si, después de todo este tiempo, el amor ya no era suficiente para sostener lo que había sido? Al final, ambos sabían que no podían seguir viviendo en la incertidumbre. La reconciliación no sería fácil, y el proceso de sanar las heridas tomaría tiempo. Pero algo dentro de ellos les decía que, tal vez, valía la pena intentarlo. La vida los había separado, pero tal vez el tiempo les había dado las herramientas necesarias para entenderse mejor, para aprender de sus errores y reconstruir lo que una vez tuvieron. No sabían qué les depararía el futuro, pero sabían que el primer paso hacia la paz y la sanación era enfrentarse a lo que habían dejado atrás. El aire estaba cargado de una energía que no podía identificar, como si el mundo entero estuviera suspendido en el tiempo, esperando a que un solo suspiro o un solo movimiento rompiera esa quietud. Christian se quedó allí, mirando a Julieta, que permanecía sentada frente a él, aún con esa mirada distante que lo había intrigado durante tanto tiempo. Era como si su presencia le recordara todo lo que había sido y todo lo que podría llegar a ser, si decidían enfrentar lo que había quedado atrás. Las palabras que ambos necesitaban decir parecían pesadas, como si el aire estuviera demasiado denso para permitirles soltarlas, pero el simple hecho de estar allí, juntos nuevamente, daba una sensación de que tal vez todo valdría la pena. Julieta se levantó lentamente del banco y Christian, sin pensarlo, también se puso de pie. Ninguno de los dos quería perder la oportunidad de hablar, pero al mismo tiempo había una sensación de temor latente. ¿Qué pasaría si lo que aún sentían el uno por el otro no era suficiente para reconstruir lo que se había roto? ¿Entre ellos? Christian recordó la última vez que se miraron así, en ese mismo parque, pero con una distancia mucho mayor. Una distancia que había aumentado con los días y las semanas que siguieron a su separación.
Aunque todo parecía estar en su lugar, había algo en sus corazones que no podía ignorarse. La historia que compartían era tan compleja, tan llena de altibajos, que el simple acto de estar juntos nuevamente despertaba una multitud de emociones contradictorias. Julieta dio unos pasos hacia él y por un instante, Christian pensó que iba a hablar, que finalmente diría algo que aclarara todos los sentimientos que se estaban acumulando entre ellos. Pero ella se detuvo, mirando el horizonte como si buscara las palabras en el paisaje frente a ella. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojizos y anaranjados, reflejándose en su rostro y creando una atmósfera casi mágica. El tiempo parecía dilatarse en esos minutos y cada uno de ellos estaba atrapado en esa burbuja de silencio, como si nada más en el mundo importara. Christian pensó que nunca había visto a Julieta tan hermosa, tan serena. Como si todo lo que había ocurrido en sus vidas hubiera encontrado finalmente un lugar en su alma. ¿Sabes?, comenzó Julieta, finalmente, su voz suave pero cargada de significado. A veces siento que he estado viviendo en una niebla, como si todo lo que ha pasado no fuera real. Como si este vacío en mi corazón fuera solo una fantasía. Algo que podría desaparecer si lo deseo lo suficiente. Pero sé que no es así. La verdad es que todo esto me asusta, Christian. Me asusta porque no sé si lo que quedamos de nosotros es suficiente. No sé si somos capaces de superar lo que nos hicimos el uno al otro. Sus palabras fueron como un golpe sutil en el aire. Y Christian pudo sentir cómo el dolor se filtraba a través de cada sílaba. Había una fragilidad en su voz, una vulnerabilidad que no había notado antes, y eso lo conmovió profundamente. Había algo profundamente humano en lo que Julieta compartía, algo que le recordaba que, a pesar de las diferencias y los errores, ambos estaban buscando lo mismo: sanar, comprender y tal vez encontrar un camino hacia la paz. Christian sintió que las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Como si el peso de lo que estaba a punto de decir pudiera cambiar el rumbo de su vida para siempre. La duda lo invadió, pero al mismo tiempo, había una claridad en su mente, una certeza de que necesitaba ser honesto, necesitaba ser verdadero, no solo con Julieta, sino también consigo mismo. Durante tanto tiempo había vivido atrapado en el eco de su propio dolor, preguntándose qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubieran tomado otras decisiones. Si no se hubieran dejado llevar por las malas interpretaciones, los celos, la distancia. Pero ahora, al verla frente a él, esa versión de sí mismo parecía más lejana. Sentía que había llegado a un punto en el que todo lo que había sido necesario aprender lo había aprendido, que las lecciones de la vida, por duras que fueran, ya estaban escritas en su piel, en su corazón. Finalmente, Christian habló y lo hizo con una mezcla de nervios y esperanza. Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles, comenzó, sin apartar los ojos de los de Julieta. Pero también sé que hay algo dentro de mí que no puedo ignorar. Algo que siempre me ha ligado a ti, incluso cuando las palabras fallaban, incluso cuando parecía que ya no quedaba nada. Hay algo en tu forma de ser, en la manera en que ves la vida, que me hace pensar que tal vez podamos encontrar la forma de volver a construir lo que tuvimos. Pero no sé cómo hacerlo. No sé si estamos listos, si realmente somos capaces de perdonarnos y seguir adelante. Sus palabras colgaron en el aire, creando una atmósfera densa de incertidumbre. Julieta lo miraba fijamente y por un momento parecía que se sumergía en sus pensamientos. Christian no podía leer lo que estaba pensando. Pero algo en su mirada le dijo que ella también estaba atravesando el mismo mar de dudas. En sus ojos brillaba una chispa de comprensión, como si ambos, al fin, pudieran ver más allá de las cicatrices que habían dejado sus propios errores. El viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las hojas de los árboles y creando una sensación de movimiento que, irónicamente, los hacía sentir más estáticos. Como si el mundo siguiera girando a su alrededor. Pero ellos permanecieran detenidos en un instante que lo abarcaba todo. Christian sabía que el futuro era incierto, que no había garantía de que las cosas pudieran cambiar entre ellos, pero lo que sí sabía era que, por fin, había hablado desde el corazón.
Había puesto sus miedos y sus deseos sobre la mesa, sin máscaras, sin filtros. Julieta dio un paso hacia él y sin decir una palabra más, extendió su mano. Christian la tomó, y en ese momento, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros, sintió que algo se rompía en su interior, algo que había estado preso durante tanto tiempo. Era como si, al tocarla, pudiera sentir la posibilidad de redención, de un nuevo comienzo. No sabían qué les deparaba el futuro, ni si podían reconstruir lo que alguna vez fue su amor. Pero al menos sabían que había algo que valía la pena intentar. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos morados y violetas, los dos se quedaron ahí, en silencio, con sus manos entrelazadas, sabiendo que, al menos en ese momento, estaban dispuestos a enfrentar todo lo que viniera, juntos. Sin promesas, sin certezas, pero con la esperanza de que, quizás, solo quizás, el amor que compartieron en el pasado podría tener una nueva oportunidad. Una tarde, después de semanas de mensajes, llamadas y reflexiones, Christian y Julieta decidieron encontrarse en el lugar donde todo había comenzado. El mismo parque donde habían tenido su primer encuentro. Ninguno de los dos sabía exactamente qué esperar, pero ambos sabían que ese encuentro marcaría un antes y un después. Mientras caminaban hacia el banco en el que solían sentarse, las palabras que habían quedado guardadas durante tanto tiempo finalmente empezaron a salir. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento, ambos sintieron que tal vez había esperanza una tarde. Después de semanas de mensajes, llamadas y reflexiones, Christian y Julieta decidieron encontrarse en el lugar donde todo había comenzado. El mismo parque donde habían tenido su primer encuentro. El aire de la noche continuaba envolviendo el paisaje, una suave brisa que parecía acariciar las heridas invisibles que ambos habían llevado consigo durante tanto tiempo. La luz de las estrellas caía sobre ellos, creando un resplandor tenue que iluminaba sus rostros, reflejando la melancolía y la esperanza que compartían en ese instante tan único. El sonido del viento, entremezclado con el crujir ocasional de las hojas secas bajo sus pies, se convirtió en una sinfonía tranquila que les daba la sensación de estar alejados de todo lo demás. El mundo parecía haberse detenido por un momento, ofreciéndoles un espacio donde las palabras no eran necesarias, donde la comunicación no dependía de lo que se decía, sino de lo que se sentía. Mientras tanto, los recuerdos invadían sus pensamientos. Christian no podía evitar regresar a aquellos primeros días, cuando todo parecía sencillo, cuando el amor que compartían se sentía como un refugio seguro, una promesa de que todo estaría bien. Recordaba cómo Julieta solía mirarlo con aquella intensidad que lo desarmaba, cómo sus risas se entrelazaban, cómo sus sueños se tejían juntos sin ningún tipo de barrera. En aquellos tiempos, sentían que podían conquistar cualquier cosa, que nada podría separarlos. Sin embargo, el paso del tiempo tenía la capacidad de desgastar incluso los cimientos más firmes, y la vida, con sus altibajos, había comenzado a erosionar aquello que una vez fue sólido. Las expectativas, las presiones, los desacuerdos, las decepciones, todo se acumuló, transformándose en una carga pesada que ninguno de los dos había sido capaz de soportar completamente. Pero ahora, bajo el cielo estrellado, había algo diferente. La rabia, el dolor, las discusiones pasadas parecían desvanecerse lentamente en el aire fresco. No era que todo estuviera olvidado, ni que las cicatrices fueran invisibles. Aún estaban allí, las huellas de lo que habían vivido, pero algo había cambiado. Ahora había espacio para la aceptación, para entender que, aunque las cosas no habían salido como esperaban, aún quedaba un lazo profundo entre ellos. Un lazo que no se podía romper, no por todo lo que habían enfrentado, sino por lo que aún significaban el uno para el otro. Julieta, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, miró al cielo por un instante, observando cómo las estrellas parecían danzar lentamente. Algo en el brillo de esas luces lejanas la hizo sentirse más ligera, como si el peso del pasado comenzara a ceder. «Nunca imaginé que terminaríamos así», confesó finalmente, con voz suave, como si esas palabras necesitaran ser liberadas de alguna manera.
Nunca imaginé que llegaríamos a este punto, después de todo lo que compartimos. A veces siento que todo lo que hemos pasado ha sido en vano, que quizás hemos perdido demasiado para recuperarlo. Pero luego pienso en momentos como este y me doy cuenta de que no todo está perdido. Tal vez no tengamos todo lo que pensábamos que tendríamos, pero aún tenemos algo importante. Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y esperanza, mientras buscaba las palabras para expresar lo que había estado guardando en su interior. Christian la miró y por primera vez en mucho tiempo, vio la vulnerabilidad de Julieta de una manera que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que detrás de sus palabras había un anhelo de paz, una necesidad de sanación que ambos compartían, aunque nunca lo hubieran dicho en voz alta. «Es cierto», respondió él, su voz firme pero cargada de una emoción profunda. «Lo que tuvimos fue real, Julieta. Tal vez no podamos volver a lo que era, pero eso no significa que haya sido en vano. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado hasta aquí, nos ha enseñado algo, incluso cuando no queríamos aprender. Y tal vez eso es lo que importa ahora, lo que somos capaces de aprender de este momento, de este punto en el que nos encontramos». El silencio volvió a envolverlos, pero no era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión, como si ambos estuvieran procesando la magnitud de lo que acababan de compartir. No tenían todas las respuestas, ni las soluciones mágicas a todos los problemas que los habían separado en el pasado, pero lo que sí tenían era la voluntad de intentar algo nuevo, algo diferente. Sin promesas, sin garantías, solo la oportunidad de reinventar lo que había quedado de su relación. Algo que, por una razón inexplicable, parecía lo único que realmente podían hacer. A lo lejos, el sonido de unos pasos interrumpió la quietud del momento. Ambos miraron en la dirección del sonido y vieron a lo lejos a un par de personas caminando por el sendero, probablemente también disfrutando de la serenidad de la noche. La imagen les recordó que el mundo seguía su curso, que las vidas de otras personas continuaban sin detenerse. Pero, de alguna manera, eso no les preocupaba en ese momento. Lo único que importaba era lo que sucedía entre ellos dos, en ese instante de vulnerabilidad compartida. Julieta suspiró, y sus palabras fueron casi inaudibles. Tal vez este es solo el principio, ¿verdad? Su tono tenía un tinte de duda, pero también de esperanza. Christian asintió lentamente, dándose cuenta de que ella no estaba buscando respuestas definitivas. Estaba buscando una señal, algo que les dijera que aún había algo por lo que luchar, algo que valiera la pena. Y aunque no podía ofrecerle certezas, sabía que, por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban dispuestos a explorar esa posibilidad, sin miedos, sin reservas. «Sí, Julieta», dijo finalmente, con una sonrisa que mostraba más vulnerabilidad que confianza. «Tal vez sí sea el principio de algo nuevo. Algo que todavía no entendemos, pero que estamos dispuestos a descubrir juntos. No sabemos a dónde nos llevará esto, pero lo que importa es que estamos aquí, juntos, dispuestos a intentarlo». La sinceridad de sus palabras resonó en el aire, y por un momento pareció que el universo entero los estaba observando, dándoles un pequeño empujón hacia lo desconocido, pero hacia algo que, de alguna manera, podría traerles paz. El frío de la noche se hizo más presente, pero ninguno de los dos se movió. Estaban ahí, bajo las estrellas, con el viento acariciando sus rostros, sin saber lo que el mañana les depararía. Pero con la seguridad de que, al menos en ese momento, algo importante estaba ocurriendo. Algo que, con el tiempo, podría transformarse en una nueva forma de amor. O quizás en algo aún más profundo y transformador, una amistad renovada. Una comprensión mutua que los llevara más allá de lo que habían sido. Y mientras permanecían allí, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos pero unidos en una misma dirección, se dieron cuenta de que el camino no siempre era lineal. Que el destino no siempre es predecible. Pero lo que sí sabían es que había algo poderoso en el simple acto de volver a empezar, de mirar al otro y decir, estoy aquí y aún vale la pena seguir adelante. Ninguno de los dos sabía exactamente qué esperar, pero ambos sabían que ese encuentro marcaría un antes y un después. Mientras caminaban hacia el banco en el que solían sentarse,
Las palabras que habían quedado guardadas del durante por tanto qué hoy tiempo a finalmente ti soy empezaron a nada. y aunque el No futuro va- era incierto, en ese momento, ambos sintieron que tal vez había esperanza.